Mi plática, este es el título y está dividida básicamente en dos partes. Durante la primera parte intentaré convencerlos de que el sistema dopaminérgico, una de sus múltiples funciones es la de funcionar como un sensor calórico, y cuando hablo de un sensor calórico me refiero a cualquier nutriente que proporcione energía al organismo. Y durante la segunda parte trataré muy brevemente de qué es lo que sucede cuando este sensor calórico se ve afectado por un consumo alto en grasa. Lamentablemente, nosotros en el laboratorio donde trabajamos con modelos animales para entender mejor la conducta de alimentación. Y voy a empezar diciendo que actualmente se piensa que existen dos mecanismos o dos vías que controlan de manera paralela y simultánea la conducta de ingesta. La primera es la vía homeostática, que a través de un grupo de hormonas y señales metabólicas regula el consumo de alimento en función del gasto energético. La segunda vía, la no homeostática o hedónica, que básicamente lo que hace es estimular el sistema gustativo, y se ha propuesto que los alimentos sabrosos, generalmente son alimentos que tienen un alto contenido calórico, actúan sobre los sistemas de recompensa en el cerebro y que ellos son capaces de suprimir a los mecanismos de regulación homeostática, ocasionando que comamos de más. Entonces, estos dos sistemas se cree que de manera simultánea y en paralela son los que determinan lo que comemos. Por eso decidí iniciar con un experimento muy sencillo en donde se puede ver claramente la interacción entre estos dos sistemas. La vida culinaria de un ratón es bastante miserable. Ellos básicamente solo comen croquetas para ratón y agua simple, así que el resto de los sabores les son desconocidos. Pero un día decidimos sacar a estos ratones de su miseria y presentarles algo dulce. Teníamos dos grupos de ratones, uno de ellos estaba hambriento, lo habíamos privado de comida, otro de ellos tenía comida ad libitum. Y les presentamos en un lado de la caja conductual una concentración baja de glucosa, 14%, y una concentración de sucralosa, que es un endulzante artificial sin calorías. Y los dejamos en esta caja por 5 minutos, contamos cuántas veces lengüetearon en cada uno de los bebederos y medimos cuál era la preferencia. Les preguntamos cuál de estos dos sabores dulces les gustaba más. Lo que vimos es que estos ratones nunca antes habían probado algo dulce y encontramos que ambos grupos, independientemente de si estaban privados o no privados, escogieron la sucralosa. Entonces, uno quiere decir que solo bebieron sucralosa en este caso. Punto 5 querría decir que tienen una preferencia indistinta, que les da lo mismo beber glucosa o sucralosa, y por debajo de punto 5 querría decir que prefirieron glucosa. Entonces, estos dos grupos de ratones prefirieron sucralosa en este caso. Después, les dejamos que estos ratones en sesiones independientes probaran durante 1 hora cada uno de estos sabores por separado. Y volvimos a repetir el experimento, les volvimos a preguntar cuál de estos dos sabores ahora les gustaba más. Y lo que nos contestaron fue bastante interesante, al menos para nosotros. El grupo de ratones que no estaba hambriento decidió que ahora, después de haber conocido las consecuencias de consumir estos dos, los dos eran igualmente buenos. Pero lo que fue bastante interesante es que el grupo de ratones que estaban hambrientos, ahora habían cambiado su preferencia y habían decidido que era mucho mejor la glucosa que la sucralosa. Pero la siguiente pregunta es, debido a que comer es un acto voluntario y la elección de nuestros alimentos también lo es, nos preguntamos cómo hacemos, qué parte del cerebro, qué circuitos dentro del cerebro son los responsables de esta distinción, qué es lo que le está diciendo al cerebro, dónde hay nutrientes y dónde no hay nutrientes y por qué elegimos lo que comemos. Nuestro candidato estrella fue el sistema dopaminérgico nigroestriatal, o también conocido como sistema dopaminérgico de la recompensa, y lo escogimos por solo 3 razones que citaré ahora, ya que juega un papel crítico en la conducta, es muy importante para la atención, la motivación, para la recompensa,
y está íntimamente relacionado con la formación y el despliegue de conductas dirigidas por objetivos y también con la administración de drogas. Otra razón es que ratones knockouts que no pueden expresar dopamina mueren de hambre si es que no se interviene farmacológicamente, suplementando o restaurando farmacológicamente los niveles de dopamina en el estriado dorsal. Y finalmente, porque los niveles extracelulares de dopamina se incrementan durante la ingestión de alimentos. Entonces, bueno, primero les voy a mostrar lo que pasó a nivel de la liberación de dopamina en el estriado dorsal de estos ratones cuando estaban consumiendo durante 1 hora bien sucralosa o glucosa. Entonces, este es el perfil de liberación para la sucralosa. Se puede ver que hay un incremento inicial. Esta sería la línea base, 100%, quiere decir que no hubo un cambio con respecto a la basal que fue tomada antes. Y después se mantienen los niveles de dopamina muy cercanos a la línea base. Esto para la sucralosa. Pero cuando los ratones estaban consumiendo glucosa, esto fue lo que pasó. Se produce un pico en la liberación de dopamina de alrededor del 40% tardío, 40 minutos después de que ellos han empezado a consumir. Nosotros pensamos y tenemos evidencia de que este pico tiene que ver con las consecuencias postdigestionales, con la utilización y la absorción de glucosa, principalmente en el intestino. Bueno, ahora cambiamos de nutriente, nos fuimos hacia los lípidos y nos preguntamos algo todavía más difícil que nos pareció difícil. Le hicimos al ratón una pregunta abstracta que es si era posible que ellos pudieran regular la cantidad de calorías que estaban ingiriendo en ausencia de estimulación gustativa. ¿Y cómo hicimos esto? Bueno, teníamos nuestra caja conductual en donde tenemos el detector para los lengüeteos. Este detector estaba conectado a una bomba que cada vez que el ratón lengüeteaba, activaba la bomba e infusionaba algo. Bueno, lo que el ratón tenía que hacer era esto, acercarse hacia el bebedero, lengüetear, y cada que lengüetea ustedes pueden ver que algo se le infusiona en el estómago. El bebedero se encuentra vacío, así que el ratón no tiene ninguna información en la cavidad oral de qué es lo que está consumiendo. Simplemente sabe lo que consume como resultado de las consecuencias postingestionales de lo que está comiendo. Y entrenamos a este ratón varias veces y después usamos distintas concentraciones de lípidos en esta jeringa. Y el resultado a mí me pareció fascinante. Primero les voy a enseñar, este es el número de lengüeteos que hicieron para una emulsión lipídica con un alto contenido de lípidos. Noten cuántas calorías consumió, alrededor de 3 kilocalorías. Después, una concentración intermedia incrementó el número de leaks, pero las calorías se mantienen constantes. Y ahora una concentración baja de lípidos. Tuvo que lengüetear más, pero el ratón fue capaz de ajustar su conducta con el objetivo de mantener constante durante esta hora de sesión la ingesta calórica. ¿Cómo hizo el ratón cómo pensamos nosotros que hizo el ratón para poder hacer esto? Y nuevamente la respuesta la encontramos, creemos, en el sistema dopaminérgico, ya que encontramos que existía una correlación entre la cantidad de calorías consumidas y los niveles de dopamina en el estriado. Y esta relación no era verdadera para el número de lengüeteos. Esta relación entre dopamina y calorías es mucho más clara cuando el ratón no tiene que desplegar ninguna conducta, simplemente el ratón está en su caja normal, en su casa, y nosotros directamente infusionamos un lípido de cierta concentración directamente en el estómago y medimos la dopamina. Más adelante les voy a enseñar datos al respecto. Entonces, bueno, solo para terminarnos de convencer de que verdaderamente el sistema dopaminérgico se estaba encargando de contar calorías o de censar cuántas calorías comíamos, decidimos hacer unos experimentos en donde usamos un antagonista de receptores dopaminérgicos. Y lo que vimos es que, esta es la condición en la que usamos haloperidol. Cuando estaban bajo el tratamiento farmacológico, los animales cambiaron su patrón de lengüeteo, entonces ahora esta es la concentración más alta de lípidos que tenemos,
cambiaron su patrón de lengüeteo hacia patrones de lengüeteos más altos, como si se tratara ahora de que esta solución es mucho menos densa calóricamente. Y cuando repetimos el experimento usando una concentración más baja de lípidos, los ratones disminuyeron su número de lengüeteos, perdieron por completo o parcialmente el interés por esta solución. Entonces, en ausencia de señales gustativas, bloquea el receptor de dopamina y rompe la detección de calorías. Ahora vamos con la segunda parte de la plática. ¿Cómo afecta el estado metabólico a este sensor calórico? Y a lo que me refiero con estado metabólico es qué pasa cuando en sujetos obesos. Hay evidencia en humanos y en modelos animales de que el sistema dopaminérgico se ve afectado como resultado de la obesidad. Y se ha propuesto que esta disminución en la función dopaminérgica conlleva a la sobrealimentación como un mecanismo compensatorio en el sistema de recompensa. Entonces lo que nosotros hicimos fue, tuvimos dos grupos de ratones, unos que estaban en una dieta baja en grasa, otros que estaban en una dieta alta en grasa, y estos ratones se alimentaron durante 4 meses en sus respectivas dietas y les administramos una infusión de lípidos en este punto, y este es el perfil de liberación de dopamina en los ratones con una dieta baja en grasa. Pueden ver que hay un incremento en la dopamina y después la dopamina regresa. Pero los ratones que habían estado en una dieta alta en grasa no presentan esta respuesta dopaminérgica. No son capaces de sensar calorías, diríamos nosotros. Pero, ¿cuál es la relación fisiológica entre un consumo alto de grasas durante periodos prolongados de tiempo y esta deficiencia en la respuesta dopaminérgica? Bueno, nosotros pensamos que la respuesta podía encontrarse en el tracto gastrointestinal, debido a que es un hecho bien conocido que la alteración de la función gastrointestinal es uno de los efectos de tener una dieta alta en grasa, ¿no? Se sabe que hay inflamación del tracto gastrointestinal, que aumenta la absorción de lípidos, que se reduce la motilidad y el vaciamiento gástrico, etc. Pero una de las cosas que a nosotros nos llamó particularmente la atención, y entonces nuestra hipótesis era la siguiente: si los efectos postingestionales, tal y como les mostré, pueden influenciar nuestras preferencias y nuestro consumo de alimentos, entonces si existe una detección anormal de estos nutrientes, esto presupone que va a haber una activación anormal de los circuitos de recompensa. Y lo que nos llamó la atención de uno de los cambios, resultado de una dieta alta en grasa, tenía que ver con los niveles gastrointestinales de N-acetiletonolomidas, que es una familia de mensajeros lipídicos que se sabe regulan el consumo de alimentos. En particular, nosotros nos fijamos en la oleotiletanolamida. ¿Por qué nos fijamos en ella? Bueno, ¿cuáles son las características de ella? Primero, este es un mensajero lipídico que se sintetiza en el intestino delgado, principalmente a partir de los lípidos que consumimos en nuestra dieta. Entonces, cuando nosotros comemos grasas, empieza el metabolismo de los lípidos y a partir de este metabolismo es que se genera esta molécula. Es un componente clave, se sabe que es un componente clave de la maquinaria molecular responsable de monitorear la ingesta de grasas, ya que sus niveles se modulan en función de cuántas grasas estamos comiendo en nuestra dieta. Y funciona como un factor de saciedad. Cuando estos niveles son altos en el intestino, las personas y también los animales dejan de comer. Y lo que nos llamó más la atención es que su síntesis es suprimida tras la exposición prolongada a una dieta alta en grasa. Los mecanismos que explican esta supresión son aún desconocidos y hay un montón de gente intentando entender por qué es lo que pasa. Eso no se sabe. Pero lo que sí se sabe es un poco acerca del mecanismo de acción o del OEA. Entonces, como mencioné, su fuente son las grasas que consumimos en nuestra dieta. Después, estas son rotas hacia las formas de ácidos grasos. En este caso, el precursor inmediato del OEA es el ácido oleico, que es internalizado en el enterocito y después convertido en OEA. Este OEA se sabe que activa a un receptor nuclear de transcripción llamado PPAR-alfa y que puede afectar la expresión de algunos genes y también por algún otro mecanismo que aún no se conoce, pero se sabe que es dependiente del vago, genera una señal de saciedad.
Nosotros en nuestros ratones medimos los niveles de OEA, encontramos que estaban bajos, tal y como la literatura lo reportaba, y nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa si ahora suplementamos a estos ratones farmacológicamente con OEA? Si farmacológicamente restablecemos los niveles de OEA en estos animales. Primero les voy a mostrar la respuesta en ratones normales. Entonces estos, bueno, no normales, sino el grupo con una dieta baja en grasa. Como pueden ver, esta es una infusión alta de lípidos, esta es la respuesta típica después de la infusión. Este es el momento en el que administramos, en este caso vehículo, y después la infusión en el estómago de lípidos, y esta es la respuesta. Esto es para una concentración alta de lípidos, una emulsión alta en lípidos. Esta es para una emulsión baja de lípidos. Esto es de lo que hablaba cuando decía que la respuesta dopaminérgica correlacionaba con la cantidad de calorías que estábamos infusionando o ingiriendo. Ahora, cuando administramos OEA, no hubo cambio para la emulsión alta en grasas, pero sí hubo un cambio en la liberación de dopamina para una emulsión baja en grasas, en los ratones con una dieta baja en grasas. Ahora, ¿qué pasa con los ratones que habían sido expuestos a una dieta alta en grasa? Este era el grupo que verdaderamente nos interesaba. Y entonces, nuevamente, en ninguna de las dos condiciones hay respuesta dopaminérgica, pero cuando suplementamos farmacológicamente con OEA, recuperamos la respuesta dopaminérgica para una emulsión alta en grasa y también inducimos un incremento en los niveles de dopamina para una emulsión baja en grasas. Bueno, entonces, estos datos sugieren que existe una vía funcional que interconecta la detección de lípidos en el tracto digestivo con la liberación de dopamina y que esta comunicación se ve afectada como resultado de una sobreexposición a grasas por un periodo prolongado. Pero a nosotros lo que realmente nos interesa es la conducta. Entonces, ahora la siguiente pregunta que nos hicimos es ¿cuáles son las consecuencias conductuales derivadas de incrementar los niveles de dopamina inducidos por OEA? Entonces, de nuevo teníamos al ratón en la caja conductual y antes de que empezara a beber las diferentes, en este caso los ratones podían probar lo que estaban comiendo, les administramos OEA. Este es el grupo que estaba en una dieta baja en grasa. Esta es una concentración de una emulsión con alta en lípidos, esta es una emulsión baja en lípidos. Lo primero que quiero resaltar es que noten, por favor, que estas son diferentes sesiones. Esta es una sesión de 1 hora en el primer día y esta es el día 10 también de 1 hora. Lo primero que quiero que noten es que independientemente en este grupo de qué emulsión estemos usando, alta o baja en lípidos, ellos consumen la misma cantidad de calorías. Ahora, como esperaba, durante estos días administramos el tratamiento. Esto que muestro ahora es el grupo tratado con vehículo. Cuando administramos OEA, ahora estos son los ratones con una dieta alta en grasa. Vean que la cantidad de calorías que consumen es comparable con la de los ratones bajas en grasas para la emulsión alta en grasa, pero no así para la emulsión baja en grasa. De alguna manera, este dato nos está diciendo que estos ratones tienen una predisposición para aceptar las cosas que tienen un alto contenido lipídico y rechazar las cosas que tienen un bajo contenido lipídico. Me quedan 3 minutos. Bueno, como esperábamos, el efecto de OEA fue anorético en los ratones con una dieta baja en grasa, en los 2 casos. También lo fue en los ratones con una dieta alta en grasa, para la concentración alta de lípidos en la emulsión, pero lo que fue bastante sorprendente fue que incrementó la aceptación de la emulsión baja en grasa, incrementó el consumo durante los días de tratamiento de la dieta baja en grasa, sugiriendo que lo que estábamos haciendo era restaurando de alguna manera la habilidad de estos ratones para censar las calorías y asignarles un nuevo valor a una emulsión baja en grasa. Finalmente, solo quiero mostrarles como una evidencia adicional de que esto está mediado a través del nervio vago. Estos son 2 ratones que tratamos químicamente para remover las aferencias vagales y como ya se sabe, no hubo efecto del tratamiento con OEA, son los cuadritos blancos, pero lo que nos pareció interesante es que estos ratones tienen consumos distintos
de las emulsiones altas y bajas en grasa. Estos ratones eran ratones delgados en una dieta baja en grasa, así que la sola disrupción de la comunicación vagal fue suficiente para cambiar el consumo de alimentos, lo cual es bastante semejante con lo que pasó en el grupo con una dieta alta en grasas. Bueno, finalmente, para concluir, nuestras conclusiones son que el sistema dopaminérgico funciona como un sensor calórico que integra señales homeostáticas y hedónicas y que de esta manera puede regular cuánto comemos. Que la deficiencia dopaminérgica derivada de la obesidad puede ser el resultado en el tracto gastrointestinal inducidos por una prolongada ingesta de grasas. En específico, que esta deficiencia podría provenir de una deficiente comunicación entre el tracto gastrointestinal y el cerebro, que es mediada por el vago, que los mensajeros lipídicos como el OEA podrían estar funcionando como señales de autorregulación, dictando los niveles de grasas que deben ser ingeridas, y que en individuos obesos probablemente, si se restablecen estas señales, se podría recuperar tanto la respuesta dopaminérgica como la conducta de ingesta. Muchas gracias.